Bienvenido al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, iconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias te tocó el corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Joshua Allen, célebre bailarín y actor mejor conocido por ganar la temporada 4 de So You Think You Can Dance, falleció el 30 de septiembre de 2025. Tenía 36 años. Nacido en Fort Worth, Texas, en 1989, Alan saltó a la fama nacional en 2008, cuando se convirtió en el campeón más joven de la exitosa competencia de baile. Su atletismo, carisma y versatilidad en los estilos de hip hop, contemporáneo y salón de baile, le ganaron una admiración generalizada y prepararon el escenario para una carrera en el entretenimiento. Tras su victoria, Allen actuó en la gira So You Think You Can Dance y luego apareció como invitado en temporadas posteriores. Su talento también lo llevó a la pantalla grande con papeles en Step Up 3D 2010 y Footloose 2011, donde su energía y presencia escénica llevaron la danza pie a un público más amplio. También trabajó en coreografía y tutoría, animando a los bailarines más jóvenes a perseguir sus pasiones con disciplina y creatividad. A pesar de los desafíos personales, Alan se mantuvo comprometido con su arte, recordado por sus colegas como generoso y motivado. Amigos y fanáticos a menudo hablaban de su espíritu contagioso, humildad y la alegría que traía al escenario. Joshua Allen deja atrás un legado de movimiento, interpretación e inspiración. Su impacto perdura en los bailarines que inspiró y en el público que sintió el poder de su arte. Comenta 36, su edad, o simplemente escribe RIP Joshua Allen para honrar a un artista cuyo talento y pasión dejaron una marca duradera en la danza y el cine. Claudia Cardonali, la actriz que dio vida a películas como El gato pardo y Érase una vez en el oeste, y que hizo del cine italiano un tesoro mundial, falleció el 23 de septiembre de 2025. A los 87 años. Nacida en Túnez en 1937, de padres sicilianos, se convirtió en una de las jóvenes estrellas más brillantes de Italia a finales de la década de 1950. Su colaboración con el director Luchino Visconti dio como resultado interpretaciones inolvidables en Rocco y sus hermanos, 1960. Y El gato pardo, 1963. A mediados de la década de 1960, Claudia había alcanzado el estrellato internacional. En La pantera rosa, 1963, demostró su versatilidad. Y en Érase, una vez en el oeste, 1968, de Sergio Leone, mostró fuerza y vulnerabilidad en igual medida, dejando atrás uno de los papeles femeninos más poderosos jamás escritos. Sus logros han sido honrados con múltiples premios David Donatello, y sus contribuciones de por vida han sido honradas con el León de Oro en Venecia, el Oso de Oro en Berlín y homenajes en Cannes. Fuera de la pantalla, Claudia Cardonali se ha convertido en un símbolo de coraje y defensa. Se pronunció a favor de los derechos de las mujeres, dedicó su tiempo a proyectos humanitarios y fue admirada por su independencia, resiliencia e inquebrantable dignidad. Era más que una leyenda de la pantalla. Era una voz de justicia, un espejo de elegancia y un modelo de perseverancia. Para rendir homenaje, comparte tus pensamientos en los comentarios. Escribe 87.
Su edad. O escribe Rip Claudia Cardonal para unirte a innumerables fans para honrar la vida de una mujer que le dio alma al cine. Ron Carroll, el DJ, cantante, compositor y productor nacido en Chicago, que se convirtió en una de las voces más reconocibles de la música house, falleció el 21 de septiembre de 2025. Tenía 57 años. Conocido por los fans como el ministro del sonido, Carroll construyó una carrera que unió el gospel, la cultura de club y el pop convencional. Comenzó cantando en coros de iglesia antes de trasladarse a la escena de clubes de Chicago a finales de la década de 1980, fundando Bang Gun Enterprise y ganándose una reputación por sus enérgicos sets en vivo y sus vocales conmovedoras. Su primer gran avance llegó con My Prayer a principios de la década de 1990, una pista que fusionó letras infundidas de fe con ritmos house. Carroll llegó a colaborar con algunos de los nombres más importantes del género, incluyendo David Guetta, Bob Sinclair, Frankie Knuckles y Louie Vega. Su voz impulsó éxitos mundiales como Lucky Star, Back Together y Wonderful World. Más allá de sus propias actuaciones, Carroll contribuyó a proyectos para estrellas del pop y el R&B, incluyendo Destiny's Child, Pink y Missy Elliott, ayudando a llevar la música house a la corriente principal. Carroll también dirigió sellos como Chai City Music y RCM, utilizándolos para asesorar a jóvenes artistas y ampliar las oportunidades para nuevos talentos. Amigos y colegas lo recordaron como generoso, sensato y comprometido con el apoyo a los demás. Sobrevivido por su familia y la comunidad mundial que inspiró, Ron Carroll deja atrás un legado de música que mezcló unidad, ritmo y alegría. Sus canciones siguen siendo elementos básicos en las pistas de baile y en los recuerdos de aquellos a quienes conmovió. Si su música alguna vez iluminó tu noche, comenta 57 o escribe Rip Ron Carroll para honrar a una leyenda que dedicó su vida a la música house y dejó un legado duradero de unidad y alegría. Robert Redford, legendario actor, director y fundador del Festival de Cine de Sundance, ha fallecido a la edad de 89 años. Su familia confirmó su muerte el 16 de septiembre de 2025 en Sundance, Utah. Nacido como Charles Robert Redford Jr. en Santa Mónica en 1936, creció en Los Ángeles y primero estudió pintura antes de dedicarse a la actuación. Después de sus primeros trabajos en el teatro y la televisión, su carisma y presencia natural lo convirtieron rápidamente en una estrella en ascenso. A finales de la década de 1960, Redford era uno de los nombres más rentables de Hollywood. Su gran avance llegó con Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, donde su química con Paul Newman creó uno de los dúos más queridos del cine y le valió el apodo de por vida de The Sundance Kid. La pareja se reunió en El Golpe, 1973, que ganó el premio de la Academia a la mejor película. Redford también protagonizó películas como Jeremiah Johnson, 1972, Tal como éramos, 1973, y Todos los hombres del presidente, 1976, interpretando al periodista Bob Woodward en el drama de Watergate. El paso de Redford a la dirección demostró ser igualmente impactante. Su debut, Gente corriente, 1980, ganó 4 Oscars, incluyendo el de Mejor Director. Luego dirigió El río de la vida, 1992, que presentó a Brad Pitt a un público más amplio, y Quiz Show,
1994, elogiada por su exploración de la verdad y la ética en los medios de comunicación. En años posteriores continuó actuando con distinción, incluyendo Cuando todo está perdido, 2013, y El viejo y la pistola, 2018, ampliamente considerada como su papel de despedida. En 1981, Redford fundó el Instituto y Festival de Cine de Sundance, que se convirtió en la principal plataforma para el cine independiente en los Estados Unidos. El festival lanzó las carreras de Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Ava DuVernay y muchos otros, asegurando la influencia de Redford como mentor y defensor de nuevas voces. Más allá del cine, defendió causas sociales y ambientales, apoyando la conservación y los derechos de los nativos americanos, mientras utilizaba su plataforma para hablar sobre la justicia y la sostenibilidad. Su vida personal incluyó tanto éxitos como dificultades. Se casó 2 veces, crió a 4 hijos y soportó la pérdida de su hijo Scott en 1959 y su hijo James en 2020. El legado de Robert Redford no solo se basa en sus películas, sino en las oportunidades que creó y los ideales que encarnó. Sigue siendo un símbolo de independencia y propósito en el cine estadounidense. Para recordar a Robert Redford, comenta RIP Robert Redford o escribe 89. Su edad, como un tributo pequeño pero significativo. Jane Goodall, célebre primatóloga y defensora mundial de la conservación, falleció el 1 de octubre de 2025. Tenía 91 años. Goodall entró en la historia en 1960, cuando comenzó sus estudios de campo en el Parque Nacional Gombe Stream, en Tanzania. Sus observaciones de los chimpancés, fabricando herramientas, cazando y mostrando emociones, derrocaron las opiniones científicas aceptadas y difuminaron la línea entre los humanos y otros primates. Estos descubrimientos innovadores la colocaron a la vanguardia de la ciencia del comportamiento. Su influencia llegó mucho más allá de la investigación. Creó el Instituto Jane Goodall en 1977, que se convirtió en fundamental para las iniciativas de conservación y centradas en la comunidad. Más tarde lanzó Roots and Shoots, una red juvenil activa en todo el mundo que empodera a los jóvenes para trabajar por causas ambientales y humanitarias. Se convirtió en una voz pública duradera a través de libros, entrevistas y defensa. Nacida en Londres en 1934, mostró una fascinación por los animales desde una edad temprana. Más tarde obtuvo su doctorado en etología de la Universidad de Cambridge. A pesar de no tener un título universitario, una distinción rara. Admirada por su modestia, se centró más en su misión que en los elogios. Las contribuciones de Jane Goodall dejaron un legado duradero de ciencia y activismo. Cambió la forma en que el mundo ve la naturaleza e inspiró a muchos otros a protegerla. Comenta 91. Su edad. O escribe RIP Jane Goodall, para honrar su vida y obra. Danny Thompson, el músico cuyo contrabajo unió el folk, el jazz y el rock durante más de medio siglo, falleció el 23 de septiembre de 2025. Tenía 86 años. Nacido en Tynemouth, Devon, en 1939, Thompson encontró su vocación cuando era adolescente con un bajo en la mano. A principios de la década de 1960, se había ganado un lugar en los clubes de jazz de Londres, uniéndose a Alexis Corners Blues Incorporated. En 1967, cofundó Pentangle, una banda que unía la tradición folclórica, la energía del blues y la improvisación jazzística. El modo de tocar de Thompson le dio al grupo su latido y ayudó a establecer su lugar como innovadores.
Su carrera se extendió mucho más allá de un solo conjunto. El bajo de Thompson acompañó las exploraciones conmovedoras de John Martyn, apoyó la frágil belleza de las grabaciones de Nick Drake y ancló las actuaciones de Richard Thompson, Kate Bush, Peter Gabriel y Roy Orbison. Su adaptabilidad lo convirtió en uno de los músicos de sesión más solicitados, y su sonido encontró su camino en bandas sonoras de cine y televisión también. Fuera del escenario, Thompson prefería una vida tranquila. Le sobreviven su esposa Sylvia y sus hijos. Colegas y amigos lo recordaron como un mentor, un colaborador generoso y un músico cuyo arte se correspondía con su humildad. Aunque no era una estrella en el sentido tradicional, Danny Thompson dio forma a las bandas sonoras de innumerables vidas. Sus líneas de bajo, firmes y resonantes, siguen siendo parte del tejido de la música británica. Comparte tu homenaje a continuación. Escribe 86, su edad. O escribe Arip Danny Thompson, para reconocer a un músico cuyo trabajo seguirá resonando mucho después de que las luces del escenario se hayan atenuado. Thomas Perry, un aclamado novelista y escritor de televisión conocido por su narrativa de suspenso y sus intrincadas tramas, falleció el 15 de septiembre de 2025. Tenía 77 años. Perry comenzó su carrera en televisión durante las décadas de 1970 y 1980, contribuyendo como escritor y productor a programas como Simon and Simon, 21 Jump Street y Star Trek: The Next Generation. En 1982 Perry publicó su primera novela, El chico del carnicero, que ganó el premio Edgar a la mejor primera novela, e introdujo una voz que redefiniría el thriller moderno. Pasó a escribir más de 25 novelas, incluyendo la serie Jane Whitefield. Sus obras independientes como El perro de Metzger y El viejo cimentaron aún más su reputación por las narrativas ingeniosas y estratificadas. El viejo fue adaptado posteriormente a una serie de televisión protagonizada por Jeff Bridges. Nacido en 1948 en Tonawanda, Nueva York, Perry se mantuvo dedicado a la escritura durante toda su vida y fue admirado por sus compañeros por su disciplina, humildad y tutoría de autores más jóvenes. Thomas Perry deja atrás un legado de thrillers que combinaron inteligencia, suspenso y humanidad. Sus novelas continúan cautivando a los lectores e inspirando a los escritores de todas las generaciones. Si sus libros o guiones alguna vez te conmovieron, comenta 77, su edad, o escribe Rip Thomas Perry para honrar a un narrador cuyo trabajo remodeló el thriller moderno. Amy Blanc Lacey, la directora de cine independiente celebrada por su narración reflexiva y humana, falleció el 5 de septiembre de 2025 a la edad de 69 años. Nacida en 1956, Lacey comenzó su camino en el cine durante la década de los 80, primero como asistente y editora antes de pasar a la silla de directora. Sus primeros trabajos, modestos pero conmovedores, se proyectaron en festivales más pequeños y establecieron su reputación por explorar temas de familia, pertenencia y resiliencia con una intensidad silenciosa. Su momento decisivo llegó en la década de 1990 con Cruzando el río, que le valió el reconocimiento en el circuito de cine independiente. Durante los siguientes 30 años, expandió su cuerpo de trabajo con películas como Sombras del Corazón y La canción inconclusa, proyectos que constantemente dieron visibilidad a voces subrepresentadas. Fuera del set, Lacey se dedicó a la tutoría, impartiendo talleres para cineastas emergentes e instándolos a mantenerse fieles a su visión. Conocida por evitar el protagonismo, fue recordada por su humildad,
su generosidad y su perdurable convicción de que el cine podía revelar la verdad humana en su forma más pura. Amy Blanc Lacy deja atrás más que películas. Deja un legado de compasión y coraje en la narración. Uno que continúa resonando. Si sus películas alguna vez te tocaron, escribe Rip Amy Blanc Lacy o deja 69 su edad para honrar su perdurable contribución al cine. Laiwa Yamoth, destacada periodista y editora asociada senior del Washington Post, falleció el 29 de septiembre de 2025 a la edad de 82 años. Nacida en Washington, D.C. en 1943, era hija de Katharine Graham, la legendaria editora que dirigió el Post a través del Watergate. Construyó una carrera distinta del nombre de su familia, haciéndose conocida por sus entrevistas exclusivas y a menudo contundentes con figuras internacionales como Saddam Hussein, Vladimir Putin y Benazir Bhutto. Estas conversaciones publicadas en el Post y Newsweek proporcionaron información poco común sobre la política y la diplomacia global, ofreciendo perspectivas no disponibles en otros lugares. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Weymouth viajó por el mundo hablando con líderes que rara vez se dirigían a periodistas occidentales. Su capacidad para obtener acceso y hacer preguntas difíciles y directas se convirtió en su firma. Al mismo tiempo, fue parte de la administración de la familia Graham, de Washington Post Company, permaneciendo activa en el liderazgo hasta la venta de la compañía en 2013. Fue respetada no solo como entrevistadora, sino también como custodia del legado periodístico de su familia. Incluso después de retirarse del trabajo diario, sus entrevistas publicadas permanecieron ampliamente referenciadas en círculos académicos y políticos. Si su trabajo alguna vez informó tu comprensión de los eventos mundiales, comparte tu recuerdo a continuación. Comenta 82. Su edad. O escribe Rip Lai Weymouth como un tributo a una vida dedicada al periodismo intrépido. Berta Lauren, veterana actriz que aportó humor y encanto a los escenarios y pantallas brasileños durante más de medio siglo, falleció el 29 de septiembre de 2025. Tenía 98 años. Nacida en Varsovia, Polonia en 1927. Llegó a Brasil cuando era niña, cuando su familia huyó de la persecución nazi. Creciendo en Río de Janeiro, encontró en el teatro un escape de las dificultades y un camino que se convirtió en la vocación de su vida. En la década de 1950, ya actuaba en el escenario, conocida por su energía animada y su agudo ritmo cómico. Su cambio a la televisión marcó el comienzo de una carrera que ayudó a dar forma al entretenimiento brasileño. A lo largo de las décadas, Lauren se convirtió en un elemento fijo en Rai Globo, donde sus papeles en telenovelas y programas de comedia le trajeron una fama generalizada. El público apreciaba su capacidad para mezclar el humor alegre con la calidez, creando personajes que se sentían tanto divertidos como humanos. Generaciones crecieron viéndola, convirtiéndola en una presencia permanente en los hogares brasileños. Más allá de su carrera, encarnó la resiliencia. Como inmigrante que superó la pérdida y la incertidumbre, construyó un legado de fuerza y perseverancia, admirado por colegas y fanáticos por igual. El fallecimiento de Berta Laurens cierra una era de la cultura brasileña. Pero la risa que provocó y las historias que contó permanecerán. Para honrar su vida, comparte tu reflexión en los comentarios. Escribe 98, su edad, o simplemente publica RIP
Berta Lauron para despedirte de una mujer que llenó Brasil de risas. Simon Cowell, un nombre sinónimo de poder, de juicio, con la transformación de don nadie en estrellas que comandarían estadios y definirían generaciones. Una de las mentes más formidables que jamás haya dado forma a la televisión, se convirtió no simplemente en un productor, sino en el arquitecto de la cultura del talento moderna. Desde los rincones oscuros de una sala de correo de una discográfica, donde era invisible para casi todos, se elevó para situarse en la cima del entretenimiento global. Con un ojo asombroso que parecía casi místico en su precisión, podía escuchar una voz y ver en ella a un imperio. Convirtió la oscuridad en destino, creando ídolos a partir del anonimato y coronando leyendas desde los comienzos más crudos. Durante más de 2 décadas, no fue solo un guardián de los sueños. Era el símbolo del sueño mismo. American Idol, The X Factor, Britain's Got Talent, America's Got Talent. Estos no eran solo programas. Eran los escenarios globales sobre los cuales las voces más perdurables del siglo XXI primero temblaron, luego triunfaron. Bajo su escrutinio despiadado, los concursantes se elevaban o se destrozaban, y el mundo sintonizaba por millones para verlo decidir su destino con una sola ceja levantada o una palabra demasiado aguda para olvidar. Simon Cowell se convirtió en el trueno de la televisión, el hombre al que el público amaba temer, odiaba amar, pero nunca podía ignorar. Y sin embargo, debajo del imperio que construyó, yace una historia despojada de glamour. Una guerra oculta librada en silencio, un cuerpo roto por el agotamiento, un corazón agrietado por la soledad. Un nombre que podía convocar aplausos globales, pero no siempre podía aquietar las sombras interiores. La verdad de la vida de Simon Cowell es más inquietante de lo que sugieren las luces de su legado. Porque su primer escenario no estaba deslumbrante con focos, sino frío, silencioso y hambriento de calor. Nacido en 1959 en Lambeth, Londres, y criado en Nestre, Hertfordshire. Era hijo de Julie Brett, una bailarina de ballet y socialité cuya gracia parecía sencilla, pero cuyo afecto era escaso. Y Eric, Sir Philip Cowell, un promotor inmobiliario y ejecutivo de música cuya vida se medía en disciplina y logros en lugar de ternura. Desde fuera, los Cowell fueron tocados por el glamour. De dentro, el afecto fue racionado. Años más tarde, Simon confesaría con brutal sencillez: «Mi padre nunca dijo, estoy orgulloso de ti», incluso cuando más lo necesitaba. Lo que podría haber parecido una pequeña emisión se convirtió en una cicatriz que lo seguiría a todas partes. A través de cada sala de audiciones, cada contrato firmado, cada noche que se sentaba solo, preguntándose si todos los aplausos del mundo podrían reemplazar alguna vez la simple afirmación de un padre. La escuela no fue un refugio. En Radlett Preparatory School y luego en Dover College, Simon nunca brilló como el alumno brillante que sus padres habían esperado. En cambio, se convirtió en el chico inquieto que chocó con la autoridad, el rebelde que rompió las reglas, el joven marcado con el fracaso. Los compañeros de clase fueron recordados. Simon fue pasado por alto. Los profesores lo despidieron. A sus propios ojos, fue una decepción, sobreviviendo con resultados de exámenes solo modestos, e incluso esos fueron empañados con vergüenza. Dejó la escuela no con triunfo, sino con la aplastante sensación de insuficiencia, el veredicto tácito de que era menos que suficiente. A finales de su adolescencia,
El rechazo ya se había convertido en el fantasma que seguía cada uno de sus pasos. Su padre, tal vez por lástima más que por orgullo, le consiguió un trabajo en la sala de correo de EMI Music. Allí, en la base de la pirámide del estrellato, Simon llevó cafés para productores que nunca aprendieron su nombre. Clasificó pilas de correo de fans dirigidas a artistas adorados por millones, mientras que su propia presencia se disolvió en el anonimato. Era invisible en un mundo obsesionado con el protagonismo, confesaría más tarde. Las palabras, abrasadoras en su honestidad, capturan una verdad que pocos podrían adivinar sobre el hombre que algún día dominaría la televisión. Comenzó como una sombra en el reino de la luz. La humillación se volvió insoportable. Una vez salió de EMI por completo, demasiado aplastado por la invisibilidad para quedarse. Pero el mundo exterior no ofreció misericordia. Las puertas se cerraron en su cara. Las oportunidades se derrumbaron y la confianza se derrumbó hasta que no tuvo más remedio que volver a arrastrarse a la misma sala de correo que una vez había despreciado. Esos días estuvieron entre los más oscuros. Solo en el baño después del trabajo, lloró en silencio. Sus lágrimas nacidas no solo del fracaso, sino del temor roedor de que su vida ya hubiera alcanzado su punto máximo antes de que hubiera comenzado. ¿Todavía era qué? Era joven, pero se sentía antiguo con la decepción, llevando la misma herida de la infancia, una ausencia de valor, una ausencia de pertenencia. Y sin embargo, debajo de los escombros de la humillación, algo más comenzó a atarder. Un fuego que la humillación no pudo extinguir. El silencio de su infancia, la invisibilidad de su carrera temprana, no lo destruyeron. Lo endurecieron. De la negligencia, esculpió la resiliencia. Del rechazo, construyó la resolución. Simon Cowell llevaría cicatrices que ninguna fama podría borrar. Pero fueron precisamente esas cicatrices las que luego se convertirían en el acero detrás de su voz, la certeza despiadada en su juicio y la voluntad de hierro que se negó a doblegarse ante nadie. Aquí es donde comienza realmente su historia. No en la fama, no en la riqueza, sino en el crisol del rechazo. El chico pasado por alto por su padre. El joven despedido por los profesores. El empleado de la sala de correo que llevó café a nombres más brillantes que el suyo. Algún día estaría por encima de todos ellos. No porque fue el elegido, sino porque se negó a permanecer invisible. Del rechazo esculpió el desafío. El niño, una vez hambriento de afecto, pasado por alto por su padre y despedido por los maestros, se estaba convirtiendo lentamente en el hombre que exigiría que el mundo se diera cuenta. Su infancia no fue un recuerdo apacible. Fue un crisol. Cada abrazo retenido, cada palabra de alabanza que anhelaba pero nunca recibió, se convirtió en combustible para un horno que forjó no solo la ambición, sino una voluntad casi despiadada de sobrevivir. Lo que había sido silencio y vergüenza en su juventud, estaba a punto de encontrarse con una industria tan despiadada como el hogar que ya lo había marcado. Armado con nada más que persistencia cruda y las contusiones del rechazo, Simon Cowell entró en el negocio de la música. Decidido a que la invisibilidad no sería la única historia escrita junto a su nombre. Humillado pero ileso, regresó a Sekis a la sala de correo de EMI, el lugar que una vez despreció. Pero esta vez entró no como un niño aplastado por el anonimato, sino como un hombre decidido a estudiar su entorno. Cada pila de discos de vinilo se convirtió en una lección.
Cada sobre sin abrir, cada conversación escuchada, cada vistazo de un productor tomando decisiones, le enseñó más de lo que jamás lo había hecho cualquier aula. Estaba estudiando no solo la música, sino la maquinaria del poder en sí. Cómo se empaquetaba la fama, cómo se vendían las estrellas, cómo los sueños se esculpían en productos. No fue la brillantez lo que abrió su camino, sino la determinación. Fue la negativa cruda a dejar que el veredicto de no ser suficiente lo definiera por más tiempo. Al amanecer de la década de 1980, Simon se atrevió a arriesgarlo todo. Con Ellis Ritchie y Burton, cofundó Fanfare Records. Por un momento fugaz, pareció que el destino finalmente se había puesto de su lado. El sello encontró oro con éxitos pop, especialmente el himno infeccioso de Senita, So o Macho. De repente el chico que una vez lloró en los baños después del trabajo ya no era invisible. Era visible en todas partes, organizando fiestas, chocando copas con personas que una vez lo habían ignorado y deleitándose con el brillo embriagador del éxito temprano. Por primera vez, probó lo que se sentía no solo estar presente, sino ser celebrado. Pero los sueños de champán se agrian rápidamente. El mercado pop cambió, las tendencias se derrumbaron y el imperio que pensó que estaba construyendo se derrumbó casi de la noche a la mañana. A finales de la década de 1980, Fanfare había terminado. Sus oficinas cerraron, los contratos se destrozaron, los sueños quedaron en el polvo. Simon Cowell, apenas en sus 30 años, estaba en bancarrota. Los acreedores circularon como buitres. Los amigos que habían aplaudido su ascenso desaparecieron sin dejar rastro. La humillación fue más aguda que antes porque esta vez no era oscuridad. Fue un fracaso público. Regresó a la casa de sus padres, retirándose al mismo dormitorio de la infancia que una vez resonó con la soledad. Ahora susurraba algo peor. Fracaso como hombre. Lo que el mundo exterior etiquetó como solo otra aventura empresarial fallida. Simon internalizó como devastación. Para él, no fue solo un colapso financiero, sino una bancarrota emocional. El niño pequeño, hambriento de afecto, se había convertido en un hombre despojado de dignidad. Años más tarde, admitiría con una franqueza inquietante: ese momento casi me rompió. Se describió a sí mismo como un fantasma que perseguía su propia vida, presente en cuerpo, pero invisible en espíritu, viendo a otros avanzar mientras él se ahogaba en la desesperación. Fue un cruel recordatorio de lo que siempre había sido la industria del entretenimiento. Brillante en la superficie, despiadado por debajo. Sin embargo, incluso en la ruina, un tipo diferente de fuego comenzó a parpadear. Las cenizas de Fanfare no acabaron con Simon Cowell. Lo reformaron. El colapso le dio una nueva educación, una que ningún sello podría proporcionar jamás. Comenzó aquí a estudiar no solo cómo fichar a un artista, sino cómo comandar a una audiencia. ¿Qué hace que una multitud se incline hacia adelante en silencio? ¿Qué los hace estallar en vítores? ¿Qué hace que una estrella sea inolvidable? Diseccionó no solo la música, sino la arquitectura de la fama misma. Cada humillación, cada noche sin dormir dedicada a repetir el fracaso, se convirtió en materia prima para un hombre que algún día tomaría la televisión por la garganta y remodelaría el entretenimiento. Su carrera no comenzó con el glamour. Comenzó con cenizas. De las ruinas de la bancarrota, Simon Cowell se encontraba en una encrucijada despiadada. O desaparecer permanentemente en la oscuridad que había temido desde la infancia, o abrirse camino de nuevo en una industria
que ya lo había masticado y escupido. Para la mayoría, ese colapso habría sido el final. Para Simon, fue el comienzo de la transformación. Se negó a rendirse. Se negó a desaparecer. Y en esa negativa nació un nuevo Simon Cowell. El Simon Cowell que pronto daría un paso más allá de la música, más allá de los pequeños pasillos de las discográficas y hacia el resplandor cegador de la televisión. El chico que una vez se sintió invisible estaba a punto de convertirse en una de las figuras más reconocibles, temidas y poderosas que el mundo del entretenimiento había visto jamás. Un hombre reverenciado y denigrado en igual medida cuyo imperio se construiría no sobre el privilegio, sino sobre el dolor. Regresar al negocio de la música ya a principios de la década de 1990 no fue un triunfo. Fue un acto de pura supervivencia. En BMG no llegó como una estrella en ascenso, sino como un hombre que llevaba la mancha del fracaso en su nombre, susurrado en los pasillos como alguien cuyo imperio se había derrumbado antes de que siquiera hubiera comenzado. Cada reunión era un recordatorio de la humillación. Cada apretón de manos entrelazado con la pregunta silenciosa: ¿puede este hombre realmente cumplir? En lugar de ser aclamado como un visionario, Simon tuvo que buscar las migajas más pequeñas de oportunidad. Tragando su orgullo, destrozó todo lo que creía saber sobre la música y reconstruyó su filosofía desde cero. Atrás quedaron las ilusiones de perseguir a artistas atemporales. En cambio, volvió su mirada hacia el pulso de las masas, dándose cuenta con dolorosa claridad de que los críticos no compraban discos. La gente común sí. Más tarde, confesaría: aprendí por las malas. Vender discos primero, ganarse el respeto después. Una línea que reveló cómo la necesidad remodeló toda su perspectiva. No fue el glamour, sino la desesperación lo que lo llevó a fichar actos que otros despreciaban. Grupos pop como Five, dúos de baladas como Robson y Jerome, y bandas de chicos como Westlife. Los puristas se burlaron de ellos. Los periodistas se burlaron, pero sus discos se vendieron por millones. Cada éxito fue agridulce, triunfo manchado por el desprecio de una industria que lo desestimó como barato, incluso mientras superaba en ventas a sus supuestas estrellas. Sin embargo, detrás de esas burlas, Simon estaba absorbiendo la lección más cruel y valiosa de su vida. La fama nunca se trató de perfección. Se trataba de conexión. Convirtió el rechazo en una brújula, siguiendo no la aprobación de los iniciados, sino el latido de la multitud. Aún así, el camino fue empinado y solitario. Por cada éxito, hubo noches interminables de miedo. Y detrás de cada tabla de éxitos, acechaba el temor de que otro colapso pudiera despojarlo de todo de nuevo. Más tarde admitió: hubo noches en que me acosté despierto convencido de que lo perdería todo de nuevo. Una confesión que demostró cuán frágiles se sentían incluso sus victorias. Pero luego llegó 2001, el año que lo cambió todo. Simon salió de las sombras de las salas de juntas y subió al escenario ardiente de la televisión con Pop Idol. Muchos creían que no era apto para la pantalla. Demasiado directo, demasiado frío, demasiado cruel para ganarse al público. Pero lo que llamaron crueldad, el público lo llamó verdad. Su lengua afilada, su honestidad penetrante y su negativa a endulzar el fracaso electrizaron a los espectadores cansados de las mentiras educadas. Pop Idol se convirtió en un fenómeno y con él, el rostro de Simon Cowell se volvió tan reconocible como las estrellas que juzgaba.
lo que comenzó como una segunda oportunidad desesperada, estalló en una revolución cultural. No solo para él, sino para el mundo del entretenimiento en sí. Desde la humillación de volver a mudarse a la casa de sus padres, hasta el centro de atención de la televisión, en horario estelar, el viaje de Simon nunca fue un cuento de hadas. Fue una guerra librada con cicatrices, soportada con determinación y ganada al atreverse a abrazar lo que otros descartaron. El camino desde las ruinas de Fanfare hasta el triunfo de Pop Idol no fue pavimentado con gloria, sino con cada rechazo, cada burla y cada noche de desesperación que lo obligó a reinventarse. Y esa reinvención se convirtió en la base indestructible del imperio que algún día comandaría. A principios de la década de 2000, Simon Cowell ya no era el chico invisible en la sala de correo ni el empresario fracasado que rebuscaba entre los escombros de la bancarrota. Se había convertido en el rostro de una nueva era en el entretenimiento. Pop Idol lo había convertido en un nombre familiar. Y cuando American Idol se lanzó en 2002, la transformación se completó. Semana tras semana, millones de personas sintonizaban no solo para escuchar a aspirantes a cantantes, sino para escuchar el veredicto de Simon. Sus comentarios cortantes, su ceja levantada, sus silencios fulminantes. Todos se volvieron tan icónicos como las actuaciones mismas. Lo que otros veían como crueldad, el público lo abrazó como honestidad. Y pronto fue la figura más comentada de la televisión. A mediados de la década, con The X Factor en el Reino Unido y Got Talent extendiéndose por todo el mundo, Simon Cowell ya no era simplemente un ejecutivo de la música. Era el árbitro de los sueños. Un hombre cuyas palabras podían hacer o deshacer vidas en un instante. En su apogeo, más de 600 millones de espectadores en 100 países estaban viendo formatos estampados con su nombre. Era, como declaró la prensa, el hombre más poderoso de la televisión. Pero el poder, como descubrió Simon, tiene un precio desgarrador. La misma franqueza que lo hizo famoso también lo hizo despreciado. Fue abucheado en público, ridiculizado en los tabloides y pintado como un villano por aquellos que solo vieron la crueldad y ninguna de la convicción. Admitió años después: sabía que la gente me odiaba, pero también sabía que no podía pretender ser alguien que no era. Esa honestidad construyó un imperio, pero lo dejó rodeado de controversia. Un rey en un trono que trágicamente se sentía más como una prisión. Detrás de las cámaras, el horario era despiadado. Audiciones interminables, programas en vivo, franquicias globales y la aplastante responsabilidad de llevar marcas enteras sobre sus hombros. Las noches desaparecieron en reuniones de estrategia. Los días en críticas. Demasiado duro, demasiado suave, demasiado comercial, demasiado predecible. Cuanto más alto subía, más aislado se volvía. La risa del público de la televisión reemplazada en su vida privada por el silencio. El éxito había llenado sus cuentas bancarias, pero agotó su sentido de pertenencia. Los amigos se alejaron, los romances flaquearon y el chico, una vez hambriento de afecto, se había convertido en un hombre hambriento de paz. Confesó con cruda honestidad que incluso en medio de la filmación, rodeado de luces y aplausos, a menudo me sentía completamente solo. La cruel ironía fue devastadora. El hombre que les dio a millones su momento de reconocimiento, a menudo terminaba sus propias noches sin que nadie lo reconociera. Y, sin embargo, fue en este trágico crisol donde se selló la leyenda de Simon. No solo había remodelado la televisión,
sino que había redefinido la relación entre la fama y el público. Por primera vez, el público sintió como si estuviera sentado a su lado, decidiendo quién merecía el estrellato y quién no. El papel lo hizo polarizador, pero también lo hizo inolvidable. En la cima de su poder, Simon Cowell había logrado lo que una vez pareció imposible. Ya no era invisible. El mundo no podía apartar la vista, pero la gloria venía envuelta en agotamiento, soledad y la inquietante pregunta de si el imperio que construyó le había costado las mismas cosas que siempre había anhelado más. Cuando Simon Cowell sostuvo por primera vez a su hijo en sus brazos en febrero de 2014, las cámaras capturaron una sonrisa. Pero no pudieron capturar la tormenta que ese pequeño había silenciado. Eric no era simplemente un recién nacido. Era un milagro frágil, una línea de vida entregada a un hombre que estaba de pie en los restos de uno de los capítulos más oscuros de su vida. Solo meses antes, en 2013, el mundo cuidadosamente construido de Simon implosionó cuando se dio la noticia de que estaba esperando un hijo con Lauren Silverman, la esposa de su amigo cercano Andrew. No fue solo un chisme, fue una tormenta de fuego que quemó cada rincón de su reputación. Los titulares gritaron traición, los tabloides diseccionaron cada detalle, y el hombre que una vez controló la narrativa de innumerables carreras, de repente se encontró atrapado en una de la que no podía escapar. De la noche a la mañana, fue elegido no como el maestro juez de talento, sino como el juzgado. La traición dolió más, no en la indignación del público, sino en el abandono silencioso de los amigos que le dieron la espalda, en los susurros que lo siguieron a cada habitación y en la aplastante constatación de que la confianza, una vez rota, rara vez se repara. Andrew Silverman solicitó el divorcio por motivos de adulterio. Y Simon, una vez la figura de poder y certeza, solo anhelaba la invisibilidad. Más tarde admitió en uno de sus momentos más raros de franqueza: no es algo de lo que esté orgulloso. No hubo excusas ni vueltas, solo el tono pesado de arrepentimiento. Para un hombre que había construido su imperio sobre el control, fue el momento más impotente de su vida. Y sin embargo, de ese mismo caos surgió un renacimiento inesperado. Cuando nació Eric, la narrativa cambió del escándalo a la salvación. El mundo de Simon, una vez medido en calificaciones e ingresos, de repente giró en torno a pequeñas manos y rituales para irse a la cama. El hombre que una vez ladró órdenes en las salas de juntas, ahora aprendió a leer libros para niños en la tranquilidad de una guardería. Cambió los contratos por torres de Lego, las críticas por canciones de cuna y el frío resplandor de las luces del estudio por el cálido resplandor de la paternidad. Confesó más tarde: mis prioridades cambiaron por completo. Mi mundo de repente no se trataba de calificaciones o contratos. Se trataba de él. Los más cercanos a él lo vieron al instante. El implacable magnate que una vez cruzó océanos por negocios, ahora programaba su vida en torno al cuento, la hora del baño y el simple milagro de ver a su hijo quedarse dormido. Un asociado recordó: la paternidad lo salvó. Estaba en un camino oscuro incluso antes del escándalo. Eric le dio una razón para detenerse, para sanar, para comenzar de nuevo. Pero la redención nunca está exenta de cicatrices. El escándalo había dejado heridas que ni siquiera la paternidad podía borrar. La pérdida de amistades, la erosión de la confianza y una culpa que persistía como una sombra en el silencio, entre la risa y las canciones de cuna, pesaban mucho sobre él.
El propio Simon admitió: perdí amigos, perdí la confianza, pero gané algo que nunca supe que necesitaba. No fue un escape triunfal de las consecuencias, sino un ajuste de cuentas que llevaría por el resto de su vida. La paradoja era evidente: un milagro envuelto en controversia, un regalo nacido de las cenizas. Para los tabloides, fue un escándalo que pasó con el tiempo. Para Simon, fue una cicatriz que lo remodeló para siempre. Lo que hizo que su transformación fuera convincente fue su autenticidad. No fue escenificado para las cámaras ni orquestado por publicistas. Fue visible en los bordes suavizados de un hombre una vez definido por la nitidez, en la paciencia que reemplazó la dureza y en la humildad que el éxito nunca le había enseñado. La paternidad no borró el escándalo, pero le dio significado. El fuego que casi lo destruyó se convirtió en el crisol en el que se forjó un Simon diferente, menos arrogante, más vulnerable, más humano. Y tal vez es por eso que este capítulo sigue siendo inolvidable. No es la historia de un escándalo, sino de cómo un hombre roto por sus propias decisiones encontró la redención en la forma más inesperada, a través de la pequeña voz que lo llamaba papá. Es un recordatorio de que incluso los más poderosos son frágiles, que los errores tienen peso y que a veces la luz que más necesitamos no llega a pesar de nuestros fracasos, sino por ellos. En 2015, justo cuando Simon Cowell estaba aprendiendo a estabilizarse en el papel desconocido de la paternidad, la vida le dio un golpe que ninguna cantidad de fama o fortuna podría suavizar: la pérdida de su madre, Julie Brett. Había vivido hasta la notable edad de 89 años, una elegante ex bailarina de ballet que se comportaba con elegancia, incluso cuando la edad ralentizaba sus pasos. Para el mundo podría haber parecido un fallecimiento natural, el cierre silencioso de una larga vida, pero para Simon fue devastación. Julie había sido el ancla en una infancia tormentosa, la testigo silenciosa de sus rebeliones y la única figura cuya aprobación siempre anheló, incluso cuando rara vez se hablaba. Cuando murió en julio de ese año, Simon estaba en medio de la producción de The X Factor. Las cámaras, los plazos y los concursantes de repente se volvieron irrelevantes. Se alejó, cancelando compromisos y retirándose al dolor que lo despojó de la armadura que había usado durante décadas. Sin embargo, el dolor de perder a su madre se agudizó por una herida que nunca había sanado realmente. En 1999, mucho antes de la fama mundial, Simon había enterrado a su padre, Eric, una presencia estricta pero guía que nunca vivió para ver a su hijo elevarse de la bancarrota para convertirse en un nombre familiar. Durante años, Simon llevó ese arrepentimiento en silencio, admitiendo que el único hombre cuya aprobación había perseguido con más fuerza nunca llegó a presenciar el éxito que esa necesidad de aprobación había creado. Ahora que su madre también se había ido, Simon sintió como si el último hilo que lo unía a las raíces de su vida se hubiera cortado. Los amigos recordaron lo frágil que se veía en esos días. Una figura generalmente tan inquebrantable reducida al silencio. Una vez admitió suavemente: perder a mi madre fue lo más difícil por lo que he pasado. Para un hombre que había pasado su vida persiguiendo aplausos, el silencio después de su fallecimiento fue insoportable. Ningún foco, ningún éxito, ninguna victoria de calificaciones podría llenar el vacío dejado por la mujer que había estado allí desde el principio.
El dolor se agravó por el momento. Solo un año antes, había abrazado el milagro de la paternidad, sosteniendo al bebé, Eric en sus brazos como si el futuro finalmente le hubiera dado esperanza. Ahora esa alegría estaba ensombrecida por el dolor, como si la vida hubiera exigido un equilibrio cruel, dándole un hijo mientras le quitaba a su madre. Y sin embargo, incluso en la angustia, hubo transformación. El fallecimiento de Julie obligó a Simon a confrontar no solo la mortalidad, sino también el legado. Comenzó a hablar más a menudo sobre la familia, sobre estar presente, sobre atesorar momentos que la fama tan a menudo roba. Aquellos que trabajaron con él notaron una nueva paciencia, una suavidad, una vulnerabilidad que rara vez había surgido antes. Detrás del ingenio agudo y la mirada de acero del juez, más duro de la televisión, yacía un hijo afligido no solo a su madre, sino a ambos padres que llevaban el peso del arrepentimiento y la gratitud en igual medida. La pérdida no lo rompió, pero grabó una cicatriz visible en las pausas de sus palabras, en el parpadeo de sus ojos cada vez que sus nombres surgían. Fue un recordatorio de que incluso el hombre más poderoso de la televisión era en esencia solo un hijo que extrañaba a su madre y a su padre. En agosto de 2020, a los 60 años, cuando muchos sueñan con reducir la velocidad y saborear la paz, Simon Cowell fue golpeado por una tragedia tan brutal como desgarradora. En el patio de su casa de Malibú, probando una nueva y poderosa bicicleta eléctrica, un segundo de error de cálculo convirtió la curiosidad en catástrofe. Arrojado violentamente al suelo, su espalda se hizo añicos en múltiples lugares. Y en ese instante, el hombre que había construido un imperio sobre un control inquebrantable lo perdió todo. Más tarde recordaría escalofriantemente: estuve a un minuto de no lograrlo. Para una figura que había sobrevivido a escándalos, angustias y humillaciones, esto fue diferente. Fue despiadado. Un cruel recordatorio de que incluso los más poderosos son frágiles cuando el destino golpea. La lesión fue devastadora. 6 horas extenuantes de cirugía, una varilla de acero implantada en su columna vertebral y el veredicto aterrador de que un movimiento incorrecto podría costarle la movilidad para siempre. Para un hombre una vez definido por una postura erguida, trajes afilados y una autoridad imponente, la ironía fue trágica. El titán de la televisión, el hombre que decidió el destino de innumerables soñadores, de repente se vio confinado a una cama de hospital, luchando por levantar un vaso de agua, incapaz de sentarse sin agonía. Las luces y las cámaras que siempre lo habían rodeado se habían ido, reemplazadas por monitores fríos que medían la respiración y los latidos del corazón. Cada pitido le recordaba lo cerca que había estado del silencio para siempre. Más tarde admitió sin bravuconadas: el dolor superó todo lo que había soportado. Las noches se convirtieron en maratones despiadados de tormento, interrumpidos por un breve sueño medicado. No estaban en juego las calificaciones ni los tabloides ahora. Era la vida misma. Y, sin embargo, el dolor más desgarrador no fue físico. Que fue el pensamiento de su hijo, de 6 años, Eric, un niño que idolatraba a su padre, que se aferraba a él, con el amor incondicional que el propio Simon había anhelado una vez en la infancia. Mientras yacía roto, Simon temía que Eric pudiera perderlo demasiado pronto. Pensé en Eric y supe que tenía que luchar, confesó más tarde. Esa honestidad temblorosa reveló a un hombre despojado de toda armadura, luchando no por imperios, sino por cuentos para dormir, castillos de Lego
y la oportunidad de abrazar a su hijo de nuevo, sin cables ni cicatrices. La recuperación fue cruel. Ponerse de pie requería asistencia. Cambiar de posición en la cama se sentía como escalar montañas, y pasaron temporadas enteras de televisión sin él. Para un hombre cuya identidad era el control, la ausencia se sintió como una derrota. Los amigos lo describieron como pálido, frágil y consumido por el dolor. Y sin embargo, también vieron algo más. Desafío. El mismo fuego obstinado que lo había llevado de una sala de correo a la fama mundial. Lenta, agonizantemente, dio sus primeros pasos de nuevo, cada uno un triunfo contra la desesperación. Eric se convirtió en su mayor sanador, animando los pasos vacilantes de su padre, recordándole diariamente por qué importaba la supervivencia. Pero justo cuando Simon comenzó a recuperar fuerzas, el destino golpeó de nuevo. A principios de 2022 sufrió un segundo accidente de bicicleta eléctrica, esta vez rompiéndose el brazo y magullándose la cara. Aunque menos amenazante para la vida que la espalda rota, la humillación fue despiadada, un cruel eco de su caída anterior. Una vez más, se encontró con una bata de hospital, cosido y marcado, burlado en los titulares que lo llamaban imprudente, frágil, incluso tonto. Para Simon, el dolor físico fue agudo, pero la herida más profunda fue psicológica. La sensación de que el destino se burlaba de él, recordándole que el control siempre fue una ilusión. Ser derribado una vez fue una tragedia. Ser derribado 2 veces se sintió casi como un castigo. Y sin embargo, se negó a quitar o a rendirse. Simon admitió más tarde: «Me cambió en todos los sentidos posibles». Ambos accidentes se convirtieron en un espejo. Reflexionó sobre el ritmo imprudente, las noches sin dormir, el hambre interminable por el imperio, y se dio cuenta de que nada de eso importaba sin salud, sin familia, sin mañana. Marcado pero de pie, finalmente regresó a la vida pública. Pero el mundo ya no vio solo al juez más duro de la televisión. Vieron a un hombre marcado por la mortalidad, suavizado por la humildad, agudizado por la gratitud. Tal vez es por eso que estos accidentes siguen siendo el capítulo más inquietante de su historia, porque en un solo segundo, el magnate intocable se redujo 2 veces al silencio, al miedo y a la fragilidad. Y sin embargo, de ese silencio, encontró una nueva voz. Una no forjada en calificaciones o poder, sino en la supervivencia, la paternidad y la verdad brutal y desgarradora de que incluso las leyendas deben luchar, caer y levantarse de nuevo. Cuando Simon Cowell entró en sus 60 años, ya había soportado una letanía de cicatrices emocionales, físicas y profesionales. Pero nada lo preparó para la herida más cruel de todas. No una grabada en su columna vertebral por un accidente de bicicleta, ni el dolor de perder a su madre, sino una grabada en su propio rostro. No fue una tragedia por destino o accidente. Fue autoinfligido, nacido de la presión implacable de vivir bajo la luz más dura imaginable: la cámara de televisión. Durante años, Simon había incursionado en mejoras cosméticas. Botox aquí, rellenos allá. Cada procedimiento justificado como mantenimiento, un escudo contra la lenta marcha de la edad. Al principio, los cambios fueron sutiles, incluso invisibles para la mayoría. Pero a medida que los años se acumularon y las intervenciones se multiplicaron, el escudo comenzó a agrietarse. En 2021,
Tanto los fans como los críticos se quedaron mirando en estado de shock a un hombre que ya no se parecía a sí mismo. Sus rasgos, una vez expresivos, parecían rígidos. Su sonrisa característica congelada, sus mejillas extrañamente hinchadas. Los titulares gritaban: Simon Cowell. ¿Qué le pasó a su rostro? Los memes se extendieron sin piedad. Los foros en línea diseccionaron cada fotograma, y el hombre que había hecho una carrera juzgando las apariencias ahora se encontraba juzgado, burlado y ridiculizado. Para Simon, la ironía fue brutal. Había construido un imperio sobre el control, controlando las narrativas, controlando el talento, controlando la televisión misma. Sin embargo, aquí estaba, incapaz de controlar lo único más personal, su reflejo. En entrevistas posteriores, admitió con una humildad inusual: fui demasiado lejos. Hubo un momento en que me miré en el espejo y, literalmente, no me reconocí. Esa confesión tuvo más peso del que los tabloides jamás se dieron cuenta. No fue solo una admisión cosmética, sino existencial. Para un hombre que se había abierto camino desde la invisibilidad en la infancia hasta la omnipresencia en las pantallas globales, perder el reconocimiento en su propio espejo fue su propia aniquilación. El costo emocional fue más profundo que la vanidad. Simon comenzó así a retirarse del centro de atención. Redujo sus apariciones en America's Got Talent, se saltó las giras promocionales y permitió que otros tomaran el asiento delantero en los programas que una vez dominó. Los conocedores susurraron que se veía cansado, más suave, casi disminuido. El brillo agudo en sus ojos, la mirada que una vez aterrorizó a los concursantes y cautivó a millones, parecía apagado. Habló menos de calificaciones y contratos, más de Eric, su hijo pequeño. «Ya no necesito estar en todas partes», dijo en voz baja. «Solo quiero estar allí, cuando Eric se ría». Y aún así, el escrutinio no cesó. Los paparazzi lo siguieron en las caminatas por Malibú. Los tabloides especularon sobre nuevos procedimientos, incluso cuando no existían. Cada aparición rara fue magnificada bajo un microscopio. Por primera vez, Simon entendió en sus huesos lo que significaba ser el objeto, no el observador, el que está en el escenario, no detrás del escritorio. El poder se había invertido. El juez se había convertido en el juzgado. Sin embargo, de esa humillación surgió algo inesperado. Claridad. Simon eligió parar. Abandonó los tratamientos cosméticos, prometiendo dejar que la naturaleza reclamara lo que las agujas habían alterado. Suficiente, decidió. Que envejezca, que se muestre. Fue más que una decisión estética. Fue una declaración de paz consigo mismo. Ya no necesitaba presentar invencibilidad. Necesitaba abrazar la vulnerabilidad. Y al hacerlo, paradójicamente se volvió más fuerte. Cuando Simon finalmente reapareció, no fue con el brillo de la juventud artificial, sino con la autenticidad de un hombre que había sobrevivido al ridículo público y había elegido la honestidad por encima de la ilusión. Los fans que una vez se burlaron de él, ahora vieron algo diferente. Humanidad. El magnate una vez invencible se había revelado como frágil, defectuoso y real. Tal vez ese sea el legado más profundo de este capítulo. Un recordatorio de que incluso aquellos que se sientan a juzgar no son inmunes a las inseguridades de la edad, y que el mayor coraje no está en perseguir la juventud eterna, sino en aceptar la verdad del tiempo. Para Simon Cowell,
La lección no se grabó en contratos o calificaciones, sino en las líneas de su rostro. Y por una vez, estuvo dispuesto a dejarlas quedar. En septiembre de 2024, cuando Simon Cowell apenas había comenzado a imaginar el otoño de su vida como uno de ritmos más suaves, paternidad, reflexión, un ritmo más lento, la tragedia llegó con una crueldad más allá de la comprensión. Liam Payne, el chico que Simon encontró por primera vez a los 16 años, de pie nerviosamente bajo las luces del escenario, pero con una voz llena de promesa inquebrantable, de repente se había ido. No después de décadas de escenarios y puestas de sol, sino violentamente. Con solo 31 años, una caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires terminó con una vida que apenas había comenzado a desarrollarse. Los titulares parecían ficción, pero el silencio que dejaron atrás fue dolorosamente real. Para millones de fans, la noticia fue impactante. Para Simon, fue devastador de una manera que las palabras apenas podían contener. Liam no era otro concursante. No era otra estrella en un catálogo de estrellas. Era familia. El chico que Simon había colocado en One Direction, la banda que reunió cuidadosamente en 2010. Un grupo que se convirtió en un fenómeno y definió a toda una generación. Simon recordó esa audición, la risa nerviosa, el parpadeo de determinación en los ojos de Liam. Un simple sí había desbloqueado un viaje que parecía destinado a durar décadas. Ver esa luz extinguida tan abruptamente, diría Simon más tarde, fue como perder a un hijo. Simon conocía la pérdida. Había enterrado a su padre en 1999. Había enterrado a su madre en 2015. Había sobrevivido a su propio accidente casi fatal en 2020. Pero esto era diferente. Esas despedidas anteriores, por dolorosas que fueran, habían llegado en el ritmo natural de la vida. La muerte de Liam fue antinatural, despiadada. Un joven arrebatado en su mejor momento, con canciones sin escribir, flotando en el aire como oraciones inconclusas. Demasiado joven, demasiado pronto, demasiado cruel, le susurró Simon a un amigo cercano. Y eso más que nada fue la verdad de ello. El mundo lloró al unísono. Las ciudades brillaron con vigilias a la luz de las velas. Los fans inundaron las redes sociales con letras, fotos y palabras rotas de incredulidad. Pero el luto de Simon fue solitario. Los proyectos se detuvieron. Las cámaras se apagaron. El hombre que una vez dominó el horario estelar mundial eligió el silencio. Sus noches ya no estaban llenas de estudios brillantes, sino de horas tranquilas junto a su hijo, Eric. Los amigos notaron cómo abrazaba a Eric con más fuerza, como si cada risa, cada cuento para dormir llevara el peso de algo sagrado. Era como si estuviera tratando de darle a Eric cada momento que Liam nunca llegaría a dar, recordó uno. En privado, Simon volvió al principio. Volvió a reproducir cintas de audición borrosas de Liam y los chicos. Tan jóvenes, tan llenos de esperanza indómita. Lo que una vez se sintió como nostalgia se convirtió en luto ritual. Cada risa en la cinta era una herida. Cada canción un fantasma de lo que podría haber sido. Para el hombre que construyó carreras y diseñó la cultura, la impotencia fue insoportable. Podía diseñar imperios. Podía crear estrellas, pero no podía reescribir este final. Y en esa impotencia, la reflexión echó raíces. Simon comenzó a hablar de manera diferente. Habló no de calificaciones, sino de legado. No de imperio, sino de familia. No de ambición, sino de presencia.
La agudeza que una vez definió su voz se suavizó. Esperó ahora con la conciencia de lo frágil que es realmente la vida. La muerte de Liam no solo entristeció a Simon, lo marcó. Se convirtió en el espejo que no podía evitar, mostrándole el costo de la fama, la brevedad de la vida y la verdad de que incluso las luces más brillantes pueden extinguirse sin previo aviso. One Direction había sido más que una banda. Era juventud, esperanza, unidad. Ahora, con Liam desaparecido, una pieza de ese símbolo se hizo añicos para siempre. El chico al que una vez llamó su protegido ya no estaba aquí. Y sin embargo, en el vacío cruel, Simon se aferró con más fuerza a lo que quedaba. A Eric, a los raros silencios, al simple e irreemplazable hecho de estar vivo. Por todos los imperios que había construido, todas las calificaciones que había comandado, nada pesaba más que la verdad que la muerte de Liam grabó en su alma. Que la vida insoportablemente corta e insoportablemente frágil es lo único que nunca podemos reemplazar. En 2025, Simon Cowell se presenta no como la figura despiadada que una vez gobernó la televisión del sábado por la noche, sino como un hombre completamente remodelado por la supervivencia, las cicatrices y la reflexión sobria. A los 65 años, Simon Cowell todavía toma asiento en el panel de Got Talent, pero el papel ya no conlleva el filo agudo de dominio que alguna vez tuvo. Sus veredictos, una vez temidos por su aguijón, se han suavizado hasta convertirse en consejo. El ingenio que solía cortar ahora transmite calidez. La firmeza de un mentor que sabe exactamente lo frágil que puede ser la vida. Cada palabra que pronuncia resuena con el recuerdo de las noches pasadas con dolor. Cada sonrisa está ensombrecida por las cicatrices soportadas, tanto visibles como invisibles. En casa, la narrativa es aún más clara. La mansión de Beverly Hills, de 15,5 millones, que una vez simbolizó la conquista, se ha convertido en un santuario. Aquí, la salud no es una ocurrencia tardía, sino el ritmo central de la vida. Las mañanas comienzan con rutinas lentas de pilates, prescritas por terapeutas para proteger la columna vertebral, fracturada en 2020. Una columna vertebral que todavía saluda cada amanecer con rigidez. Cada giro descuidado amenaza con reabrir la agonía. Las comidas, una vez indulgentes, se miden cuidadosamente. Bajo en sodio para controlar la hipertensión. Alto en fibra para proteger contra la diabetes. Antioxidantes para mantener a raya la fatiga. Cada bocado, admite, se siente como una elección entre curación o daño. Sin embargo, incluso estos rituales no pueden ocultar la mayor prueba. Sus ojos. Décadas bajo luces de escenario implacables, combinadas con las secuelas del trauma, han atenuado su visión. Las gafas ya no son opcionales. Son constantes. La iluminación tenue lo deja entrecerrando los ojos. Para el hombre que construyó imperios al detectar brillantez en voces crudas, el desenfoque de la vista se siente como una traición. Confía, Mamu. Amigos cercanos que nada lo aterroriza más que la idea de algún día no poder ver claramente el rostro de Eric. Las traiciones del cuerpo se filtran en la tranquilidad de su mente. Las noches sin dormir regresan. El dolor arde a través de su espalda como un viejo enemigo que se niega a partir. La ansiedad persiste en las sombras. El miedo a caer de nuevo. El temor a volverse dependiente. Aún así, cada noche, todo esto se suaviza en presencia de Eric. Paseos en bicicleta por la costa de Malibú. Duetos de piano torpes. Cuentos para dormir leídos lentamente, a veces vacilantemente,
pero siempre con amor. Cada risa de su hijo se siente como una promesa. Cada página girada es un acto de desafío contra el tiempo mismo. Detrás de estas escenas domésticas, el imperio todavía zumba. Franquicias como Got Talent y The X Factor continúan generando millones, sustentando una fortuna estimada en más de 600 millones. Su cartera se extiende por los continentes. Una finca frente al mar de 24 millones en Malibú, donde el amanecer se derrama sobre el Pacífico. Una mansión de 45 millones en Holland Park en Londres. Un ático en Manhattan, con vistas a Central Park. Su garaje rebosa de Ferraris, Aston Martins, Rolls Royces e incluso un Bugatti Veyron, aunque la mayoría ahora están intactos. El jet privado que una vez lo transportó sin cesar por los continentes ahora acumula polvo como si esperara un propietario que ya no desea perseguir el horizonte. Y, sin embargo, Simon habla de riqueza con desapego, incluso desdén. Ya ha escrito su testamento. Eric no heredará miles de millones. En cambio, la mayor parte de su fortuna fluirá hacia fundaciones para la salud infantil, la educación creativa y becas para los desfavorecidos. No quiero que Eric herede dinero, ha dicho Simon. Quiero que herede valores. Quiero que los niños que comienzan sin nada hereden oportunidades que yo nunca tuve. En esto, no solo está distribuyendo riqueza, está redefiniendo el legado en sí mismo. Incluso su apariencia cuenta una nueva historia. Los años de Botox, los tabloides, la especulación, están detrás de él. Su rostro ahora está lleno de líneas, su cabello con canas, su figura delgada. No por vanidad, sino por disciplina. He dejado de perseguir la juventud, confesó recientemente. Prefiero perseguir recuerdos con Eric. Una vez ridiculizado por el exceso cosmético, ahora usa la edad como armadura. Cada arruga no es un defecto, sino una marca de supervivencia. Aún así, debajo de la calma se encuentra una lucha implacable. Su espalda late si se sienta demasiado tiempo. Su visión se vuelve borrosa al caer la noche. Un régimen de pastillas mantiene la presión y el dolor bajo control. Sabe que el tiempo es tanto curador como ladrón. Pero en lugar de huir de él, lo abraza, transformando la fragilidad en gratitud. Sus proyectos ahora son sobre impacto, no sobre imperio. Conciertos benéficos, becas de música, incubadoras creativas para jóvenes talentos. Rara vez aparece en televisión, excepto cuando importa. Y cuando lo hace, habla menos de calificaciones y más de resiliencia. Tal vez la verdadera medida de Simon Cowell hoy no sean los millones ganados o las estrellas mundiales descubiertas, sino las victorias ordinarias. Leer cuentos para dormir bajo una lámpara tenue. Estirar cada mañana contra el dolor. Redirigir su fortuna hacia niños que nunca conocerán su nombre. El juez despiadado se ha convertido en un mentor humilde, un constructor de imperios convertido en filántropo. Su vida susurra una verdad universal. La riqueza se desvanece, la fama se marchita, la salud flaquea. Pero el amor, la humildad y el propósito perduran. Detrás de la leyenda, hay un padre aferrado ferozmente al tiempo. Un sobreviviente que enseña con el ejemplo que la gracia no se encuentra en los triunfos, sino en la resistencia. Un filántropo que convierte el privilegio en posibilidad. Su viaje nos recuerda que el legado no se talla a partir de victorias impecables, sino del coraje para cambiar después del fracaso, para amar a pesar de la pérdida, para seguir adelante incluso cuando estamos rotos.
Y ahora, querido lector, su historia se dirige a ti. ¿Qué lección llevarás del viaje de Simon Cowell para reducir la velocidad antes de que el destino te obligue a hacerlo? Para valorar la risa por encima de los aplausos, para invertir no en posesiones sino en presencia. Recuerda, Simon no es un hombre perfecto. Se ha tropezado, ha juzgado mal, ha sido marcado a la vista de todo el mundo. Pero tal vez es por eso que su historia importa más. Nos recuerda que la verdadera medida de una vida no está en el imperio, sino en la empatía. No en cuán fuerte aplaude el mundo, sino en cuán profundamente elegimos amar, sanar, resistir. Y en cada cicatriz, en cada silencio, Simon Cowell nos muestra la verdad final de que el mayor legado no es la riqueza ni la fama, ni siquiera el poder, sino la gracia de seguir siendo humano.